¿Qué entendemos por feminismo? Movimiento social que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer. Una lesbiana fea con pelos en el sobaco y envidia de pene. El feminismo salva, el machismo mata, porque muchas veces lo quieren comparar. A lo largo de la historia, las mujeres han sido relegadas. Aristóteles decía que las mujeres son un hombre incompleto y su naturaleza era solo obedecer. En el siglo XV y XVII, miles de mujeres fueron asesinadas por no vivir como se esperaba, sumisas y domesticadas. El feminismo tiene una historia extensa que abarca varias olas o periodos. La primera ola, surgida en el siglo XIX y principios del siglo XX, se centró en los derechos legales y políticos como el derecho al voto, a la educación y a la propiedad. La segunda ola, en los años 60 y 70, se enfocó en temas de derechos reproductivos, igualdad laboral y cuestionamientos de los roles tradicionales de género. A partir de los años 90, con la tercera ola, el feminismo comenzó a incluir una perspectiva de interseccionalidad. Actualmente, la cuarta ola feminista ha visibilizado y cuestionado la violencia de género, el acoso y las desigualdades estructurales. En Argentina, el movimiento Ni Una Menos surgió en 2015 para denunciar los femicidios y la violencia de género. Por otro lado, la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que comenzó en 2005 y culminó en 2020 con la sanción de la Ley 27610, representa uno de los logros más importantes del movimiento. La maternidad puede ser maravillosa, si la deseamos. La ley no solo otorgó el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino que también significó el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y personas gestantes sobre sus cuerpos, así como una demanda por el acceso a la educación sexual integral de calidad. El feminismo es diverso. Las diferentes corrientes y personas involucradas no están de acuerdo ni en todas las metas ni en los medios para lograrlas. Es un movimiento plural que aún así comparte un núcleo central: liberarse del sistema patriarcal. Hay quienes creen que el feminismo es un extremo que se opone al machismo, buscando la supremacía de las mujeres sobre los hombres, y confunde el deseo de igualdad con un intento de venganza. El machismo pretende dominar y someter. El feminismo busca la igualdad de condiciones entre los géneros. El feminismo desafía profundamente estos regímenes de poder que buscan regular y normalizar los comportamientos y las decisiones personales, incluidas las relacionadas con el cuerpo y la sexualidad. La biopolítica se manifiesta en los esfuerzos por controlar las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y personas gestantes, las leyes restrictivas sobre el aborto, las limitaciones en el acceso a la ESI y la estigmatización de ciertos comportamientos reproductivos son ejemplos de cómo el poder actúa para regular la sexualidad, la capacidad de decisión, construyendo un marco de normalidad que excluye y castiga otras formas de ser y decidir. El concepto de poder disciplinario en este contexto revela la existencia de expectativas sociales sobre la maternidad, el rol de la mujer en la familia y en los discursos que imponen ciertas normas de feminidad respetable. Donde hay poder, también hay resistencia. Los movimientos feministas y las luchas por los derechos reproductivos son forma de resistencia. Al demandar el derecho al aborto, el feminismo confronta directamente la biopolítica del Estado y su capacidad de definir y controlar la vida reproductiva. No podemos implementar esta ley de muerte. Este marco discursivo ha sido impulsado históricamente por sectores conservadores que consideran el aborto no solo inmoral, sino también contrario a los valores tradicionales de familia y maternidad. Se culpa a las personas gestantes por asumir el control de sus cuerpos y sus decisiones. Se generó una revictimización y estigmatización por quienes optaron por un aborto en condiciones desesperadas y perpetúa un ciclo de miedo e inseguridad. El problema tuyo es que tu aborto no va a desviolarte. ¿Qué pasa en la actualidad con los modelos de educación para la salud y educación sexual integral en Argentina? ¿Harías la educación sexual integral? Absolutamente, es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. La postura del actual gobierno de Javier Milei plantea un modelo de EPS y ESI que enfatiza un enfoque personalizado, tratando el acceso a la salud y a la información como una cuestión meramente individual. Esta perspectiva contrasta con el enfoque feminista, que aboga por el acceso a la educación y salud pública como derechos colectivos e integrales. En un contexto donde la ESI es esencial para reducir la violencia de género, los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, la postura de Milei podría interpretarse como un retroceso en la garantía de derechos, particularmente en sectores vulnerados.
¿Y qué, digamos, en tu casa no te lo van a enseñar eso? En este sentido, el feminismo en Argentina no solo se enfrenta a un contexto de violencia estructural y desigualdad de género, sino también a un modelo de gobierno que reduce los derechos a una cuestión privada. ¿Desde cuándo cambiamos la libertad de expresión por libertad de opresión? Hablar de feminismo en las escuelas es importante para romper con la pasión por la ignorancia que se genera en torno a temas de género y diversidad. La teoría queer señala que ignorar estos temas no es solo falta de información, sino una forma de mantener un conocimiento hegemónico, un sistema de ideas que, sin cuestionarse, refuerza lo que es normal y excluye a todo lo que desafía las normas patriarcales y heteronormativas. Entonces, el poder se manifiesta en lo que se silencia y en lo que no se enseña, lo cual se convierte en una política de ignorancia. Al evitar temas de diversidad, reforzamos la idea de que solo ciertas identidades y cuerpos tienen lugar en la sociedad y en la escuela. Expresiones como "yo no sé nada de eso no tiene nada que ver conmigo", sustentan la labor de la ignorancia. Las personas no binarias existen, existimos. El feminismo nos ayuda a cuestionar esta estructura. Por eso, para transformar esta política de ignorancia en una política de conocimiento inclusivo, los y las docentes debemos incorporar el feminismo y la diversidad en el aula mediante el cuestionamiento de normas y el reconocimiento de diversas experiencias, construyendo una educación inclusiva, crítica y justa. Entonces, ¿cómo enseñar biología sin biologicismo? ¿Por qué motivo los y las docentes tenemos la responsabilidad de abordar la enseñanza de biología con una perspectiva feminista? ¿Por qué es importante conocer que la ignorancia es una política educativa? ¿Cómo impacta a largo plazo la inclusión de la perspectiva feminista en nuestras clases de biología?